Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Come on Bet, el parlay de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Efraín Sabarce, Carlos Balmore y Freddy Chercia, y por supuesto les deseamos a todos un feliz año 2023 en nuestro primer programa de este año que recién inicia. Y creo que la mejor manera, muchachos, de tener este primer programa es hablar de algo que es de suma importancia y que va a estar en boca de todo el mundo en los próximos días, y es los premios que se darán para los mejores jugadores o los más destacados en esta temporada 22-23. ¿Cómo estás, Carlos Balmore? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo estás, Efraín? Esto siempre va a dar pie a múltiples interpretaciones, a diversos puntos de vista, y eso es precisamente lo que queremos hacer acá, contrastar impresiones, dar cada quien su punto de vista sobre cómo votó y por qué para los premios de la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pues bueno, comencemos entonces. Arranca tú, pues. A ver, pero ¿por cuál premio comenzamos? Vamos a comenzar, Efraín, ¿Regreso del año? con el regreso del año. Muy bien. Osvaldo Arcia. Osvaldo Arcia tuvo campañas realmente importantes, de más de 10 cuadrangulares y 30 más remolcadas en la LVP, pero en los años anteriores su producción no se correspondió a lo que hizo en esa primera etapa de su carrera y a lo que uno sabe puede hacer un bateador como Osvaldo Arcia, que incluso llegó a tener una temporada de 20 cuadrangulares en Grandes Ligas. Lo hecho sobre todo durante el mes de diciembre con los Leones, pues me llevó a ponerlo pues de primero en la lista de 3 opciones para el premio Regreso del Año. Y si bien durante la primera parte de la ronda eliminatoria no fue todo lo explosivo que vimos de su parte durante la segunda, pues fue alguien que a través de los boletos, con un muy buen porcentaje de envasado, contribuyó con su equipo. Así que de alguna manera, pues en las dos mitades de la ronda eliminatoria, con rendimientos diferentes, pero creo que igualmente contribuyó, fue un pelotero útil para el Caracas y bueno, terminó siendo incluso un gran favorito, un gran candidato al premio jugador más valioso. Para mí, mi voto también fue para Osvaldo Arcia. Al igual que Efraín, creo que lo que hizo Arcia en esta campaña, además, vimos una modificación en lo que nos tenía acostumbrado en lo que eran los turnos al bate. Y ahí hay un gran trabajo realizado por Ramón Castro, el coach de bateo de los Leones del Caracas. Pero por lo general, Arcia era un bateador agresivo, por supuesto con fuerza, siempre ha tenido fuerza este bateador zurdo, pero al ser un bateador precisamente como un slugger, pues ocurre que recibe muchos ponches por esa agresividad en el plato. Pero lo que vimos en esta temporada de Osvaldo Arcia fue un bateador mucho más calmado en el home, haciendo pocas veces swing a picheo fuera de la zona de strike, y yo creo que le sacó mucho provecho también a la cantidad de boletos, a la cantidad de ocasiones en las cuales se envasó. Yo creo que la temporada de Osvaldo Arcia fue extraordinaria y por eso ese fue mi voto para el regreso del año. ¿Y los otros dos? ¿Las otras dos opciones, segunda y tercera? Ok. La 2 y la 3 fueron Renato Núñez, de los Navegantes del Magallanes. Creo que Renato Núñez tuvo un regreso importante. Creo también que fue clave para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y el tercer lugar, Franklin Barreto, un pelotero con ribetes de prospecto en el inicio de su carrera, lesiones, no ha estado pues
mostrando lo que siempre se esperó de él y creo que fue una muy buena campaña para Barreto. Yo de segundo y tercero puse a Franklin Barreto y a Ismael Guillón. Carlos. Bueno, yo coloqué de tercero en mi lista a José Cafecito Martínez porque venía de una temporada en la cual, si bien bateó 300, apenas tuvo 688 de OPS y tomó muy pocos turnos por una lesión severa de rodilla que lo minimizó bastante. Por lo tanto, creo que califica como regreso precisamente por esa razón. Ya sabemos, Cafecito Martínez, uno de los mejores bateadores que tuvo la temporada. De segundo puse a Arcia. Yo estuve muy tentado a votar por Arcia porque... De primero, dices tú. Sí, por la temporada que desarrolló y porque venía de estar en el banco en Caribes en la zafra previa, un hombre que había sido figura en la LVP, pero al final me dio la sensación de que quien mejor representaba el espíritu del premio era Franklin Barreto, porque de los tres es el que más ido estaba. Franklin Barreto es un hombre que prácticamente no tuvo acción entre 2020 y 2021, le pasó de todo, le dio COVID, se lujó un hombro, tuvo una rotura del ligamento colateral del codo derecho y le tuvieron que hacer tomillón. Tomillón, sí. Después, bueno, le dan empleo los Astros de Houston y termina despedido. O sea, Barreto llega aquí sin empleo, sin equipo, sin porvenir. Y termina esta temporada como líder en triples, como segundo en doble, como uno de los mejores hiteadores, como uno de los máximos anotadores y como uno de los mejores en cuanto a promedio ofensivo. Y por eso seleccioné a Franklin Barreto. Allí los únicos dos que salen repetidos en las tres boletas son Barreto y Arcia. Tú sabes que yo creo que el béisbol es un deporte tan fascinante, tan amplio en las diferentes formas de verlo, que en muchas ocasiones, en pleno juego, hay una jugada y a lo mejor Efraín puede verla de una manera, yo de otra, tú, Carlos, de otra, y de repente tú conversas con el manager y resulta que él la vio distinto a las que nosotros tres opciones que dimos. Y a mí una de las cosas que me encanta de los premios es, por supuesto, que, y aquí lo digo, ¿verdad?, conociendo a mis compañeros, con la seriedad que nos tomamos esto a la hora de uno dar el voto. Y lo que me encanta es las diferencias de cómo cada uno percibe las actuaciones de los jugadores en una temporada. Así que yo creo que este programa, honestamente, me lo voy a disfrutar mucho. Bueno, ahora vamos con el manager del año, el premio Alfonso Chico Carrasquel. Mi primera opción, porque aquí solamente podemos agregar dos nombres, primero y segundo. Wilfredo Romero. Wilfredo Romero tomó un equipo cuando pues Aragua tenía récord de 1 ganado y 9 perdidos, lo cual representa mucho en una ronda eliminatoria de solo 56 compromisos por equipo, que en el caso de los Tigres de Aragua pues terminó siendo de 55. Y no solo eso, sino que además cuando pues uno hacía la perspectiva, bueno, ¿qué peloteros va a recibir Aragua? ¿Con qué picheo sobre todo va a contar de aquí en adelante Wilfredo Romero, además de ese 1 y 9? Pues la perspectiva no era nada buena, no había mayor esperanza en cuanto a nombres, sobre todo con respecto al picheo, que fuese a recibir Aragua a partir del momento en el cual Wilfredo Romero se encargó del equipo. A pesar de eso, de allí en adelante, Aragua jugó para récord de 24 y 21, lo suficientemente bueno como para clasificar en el sexto lugar, que cualquiera puede decir, bueno, es una ronda eliminatoria mediocre porque avanzan 6 de 8, con lo cual sí podemos estar de acuerdo, pero esas son las reglas para todos. Y a mí lo que más me llamó la atención de ese récord de los Tigres de Aragua bajo el mando de Wilfredo Romero es que realmente uno no veía brazos allí lo suficientemente buenos como para pensar que ese equipo pudiese remontar y lo terminaron haciendo. Por cierto, con respecto a este aspecto, Wilfredo Romero le da mucho crédito a Orber Moreno, quien terminó encargándose de los lanzadores de los Tigres de Aragua después de que pues, la campaña arrancó para ese conjunto
con no solamente otro manager, sino también otro instructor de lanzadores. Mi segunda opción, José Alguacil. Yo la verdad creo que Alguacil hizo un muy buen trabajo, si bien tuvo un gran equipo, pues la verdad el ver por razones profesionales a la mayoría de los encuentros de los Leones del Caracas durante la temporada regular, pues me hicieron pensar que realmente merecía estar entre los candidatos, que por cierto yo siempre he considerado a este galardón como el más difícil, porque creo que lo más complejo para un manager y donde puede tener mayor influencia con respecto al rendimiento de un equipo es en la preparación de los encuentros y sobre todo en la cohesión del conjunto, que no es necesariamente mantenerlos a todos contentos, pero sí enfocados y en la misma página, y eso uno no lo puede percibir, eso es un asunto que puede resultar sumamente subjetivo. Pero bueno, esas fueron mis dos opciones. Primero, Wilfredo Romero; segundo, José Alguacil. ¿Tú, Carlos? Yo escribí en mi planilla exactamente esos mismos nombres y en ese mismo orden. ¿Ah, sí? Wilfredo Romero de primero, José Alguacil de segundo. Wilfredo Romero por razones muy parecidas a las que esgrime Efraín, el hecho de haber logrado un récord favorable con los antecedentes. Encontró un equipo deshilachado por completo, incluso se pudiera decir que anímicamente deprimido por ese arranque de 0-8 que les pintaba la eliminación en la cara. Y creo que el componente emocional, el componente afectivo, el componente, digamos, subjetivo que puede tener un manager capaz de motivar, marcó diferencias en ese equipo para que pudiese jugar por arriba de 500, que creo es un punto muy a favor de Romero. Y de segundo también José Alguacil, porque creo que manejó bien un equipo, le dio también armonía, le dio eso, cohesión, eso es una palabra importante, sí. Y por eso, y además, bueno, fue el mejor equipo de la temporada, y hay que saber también dirigir a los buenos equipos. Yo, mis dos primeros, o mi voto para los dos mejores managers fueron, en el primer lugar, Wilfredo Romero. Yo, más allá de lo que ustedes han dicho, yo me voy a quedar también con el punto que habla Carlos. Yo, agarrar ese equipo con ese récord, luego, desde el momento en que él lo toma, resulta que los dos equipos que tuvieron mejor récord desde que él lo tomó son justamente los dos equipos que terminaron de primer y segundo lugar. Y aparte, el hecho de uno ver cómo un equipo que bajo esas circunstancias en las que él las tomó, según muy probablemente haya encontrado ese conjunto de capa caída, con peloteros a lo mejor ya viéndose complicada la situación, que bueno, a lo mejor quedaba temporada como para cumplir calendario, y logró tener armar un teamwork, armar un buen ambiente, que a pesar de que por momentos el equipo de los Tigres seguía fuera de la clasificación, ahí en ese dugout se respiraba que había esperanza y que había muchas posibilidades de conseguir un pase a la postemporada, que al final lo logró. Así que yo creo que todo el mérito aquí para Wilfredo Romero, que unánimemente se lleva, por lo menos en el infield, el premio de manager del año. Y mi segundo lugar fue para Henry Blanco. Yo creo que en el caso de Henry Blanco y de los Tiburones de La Guaira, hubo piezas importantes que tuvo el equipo de los Tiburones, pero en distintos momentos de la campaña. Y creo que no había nombres, no había un equipo con que, en este caso de los Tiburones, que tuviese a lo mejor gente de renombre para el bullpen, brazos importantes. Y yo creo que fue manejando parte de lo que él tenía allí en ese momento y fue engranando las piezas y logró mantener a un equipo que el año pasado
terminó en el último lugar y logró meterlo en la postemporada y no solo ubicarlo allí, sino dejarlo como en el tercer equipo con mejor récord detrás de los Leones del Caracas y los Cardenales de Lara. Ese fue mi voto para el premio Manager del Año. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con esta análisis de lo que serán los premios de los mejores de la temporada 2022-23. Todos los lunes y jueves puedes disfrutar lo mejor del Infield Podcast a través de Baseball Play, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Regresamos con esta tertulia del Infield Podcast con los próximos premios, los grandes de la 2022-23. Y nos toca hablar del novato del año. Y yo les voy a decir algo. Aquí muy probablemente vaya a conseguirme detractores de fanáticos de otros equipos. Ya sé por qué calle andas. Porque, Lo intuyo. Bueno, mis 3 votos para el novato del año fueron 3 jugadores de un mismo equipo, 3 jugadores de los Leones del Caracas. El primero para Freddy Fermín. Yo creo que el temporadón de Fermín es algo que se le escapa de las manos incluso al mismo jugador. Un pelotero que bateó por encima de 400. Tuvo todo el año como el receptor del equipo de los Leones del Caracas, el equipo que terminó en el primer lugar. La parte que a lo mejor en muchas ocasiones la gente menos valora, que es la de la defensa. Yo creo que la defensa de Freddy Fermín, la manera de llevar los pitchers, la manera en que se llevó su juego al momento de tener corredores en las almohadillas, creo que fue extraordinario. Así que mi voto para el novato del año es de Freddy Fermín. El segundo lugar lo puse a Anthony Castro. Anthony Castro terminó como el líder en rescates en la temporada. Si bien al final tuvo un bajón en la temporada regular, pero era un pitcher que, como se dice en el béisbol, hubo momentos donde no le daban ni foul. Y llegaba al cierre del 9º inning, Leones sacaban a Anthony Castro y allí se aseguraba la victoria. Y el tercer lugar se lo di a Lenín Sosa. Creo que el trabajo que mostró este muchacho defensiva y ofensivamente durante su participación con los Leones fue clave para esa primera parte de la campaña de los Leones y creo que era injusto no ser tomado en cuenta para estos 3 primeros lugares del novato del año. Así que ese es mi 1, 2, 3 del novato del año, Efraín. Freddy, mi orden fue exactamente igual. Freddy Fermín, pues, fue un receptor cuyas virtudes ya fueron descritas. Además, terminó siendo el líder bate. Luego, entonces, por cierto, podría Freddy Fermín convertirse en el segundo pelotero en la historia de la liga en ganar en una misma campaña los premios Novato del Año, jugador más valioso y además haber sido el líder bate, algo que solo ha concretado Oduel Herrera. Luego, pues, Anthony Castro, líder en salvados de la temporada, también en condición de novato, pues lo hicieron desde mi punto de vista merecedor a estar entre los 3 primeros, en mi caso como segundo. Y Lenín Sosa fue el novato con mejor OPS después de Freddy Fermín en esta campaña y defensivamente se vio bastante bien jugando una posición medular como la del campo corto. Carlos. En mi caso, puse a Freddy Fermín de primero. Yo creo que es el premio más cantado de todos, Sí. el novato del año, porque no veo cómo alguien puede desestimar, puede soslayar el trabajo de un pelotero que en su primera temporada en la liga, siendo receptor, queda líder bate y con uno de los más altos OPS y con más carreras creadas del campeonato, aparte de que con la defensa eliminó a 64% de los corredores que le salieron a robar y condujo
al picheo del Caracas a ser el menos bateado en una liga que estuvo signada por la prevalencia de los bateadores. Todo eso nos hace ver que la temporada de Fermín fue prácticamente perfecta. Y por eso pues lo coloco como primero para novato del año. De segundo también puse a Anthony Castro. Es verdad, la efectividad de Anthony Castro estuvo un poco alta, 3.54, pero es una efectividad un poco inflada también por una salida en la cual hicieron 4 carreras, de las 8 limpias que le marcaron en la campaña. Fue una salida mala que le estropeó, vamos a decirle así, la efectividad. Y tomemos en cuenta un factor: Anthony Castro es el cerrador del año. La fórmula, por lo menos, uno saca la fórmula y llega a esa conclusión. Sí. Y es el primer novato que gana ese premio en toda la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, desde que el relevista del año se implantó en la zafra 85-86. Y para el tercer lugar, la verdad es que tuve muchas opciones buenas. Estaba Lenín Sosa, que la estuve pensando durante bastante tiempo y fue mi candidato hasta que se fue. Recuerden, a principios de diciembre. Estaba Ricardo Rodríguez, que tuvo una temporada tremenda también con los Leones del Caracas. Y al final me incliné por Robinson Hernández de los Tiburones de La Guaira, por los números, ciertamente, pero también por el peso, por la incidencia que él tuvo en el bullpen de los Tiburones, por la responsabilidad que debió asumir siendo un principiante. Yo creo que ese es un elemento tal vez intangible, subjetivo, pero que cuenta sin duda alguna. Sabes, Carlos, Efraín, cuando estaba yo sentado, bueno, viendo los números, comparando actuaciones, hubo 2 peloteros que los tuve también allí en la mira como para analizar su actuación, que fueron Diego Castillo, de los Caribes de Anzoátegui, y el relevista de los Tigres de Aragua, Jonathan Vargas. Claro, son 2 nombres que también llamaban bastante la atención, así que fue un premio por el cual uno podía irse en múltiples direcciones. Esto es el Infield Podcast. Vamos ahora a analizar, a discutir, a debatir sobre el pitcher del año, compañeros. Un galardón que cobra especial importancia en una campaña como esta. Cualquier lanzador que haya sido medianamente dominante en el certamen 2023 es un prócer, porque le cayeron a palos a prácticamente todos los serpentineros del campeonato, no tanto como en la 2021-2022, que ya fue el paroxismo, ¿no?, de la superioridad del bateo sobre el picheo, pero igual la efectividad colectiva de la liga estuvo muy, muy, muy alta, y por eso cualquier hombre que se parara sobre la loma y medianamente pudiese contener los bates enemigos, merece un premio, pero con todas las de la ley. Carlos, la efectividad colectiva de la Liga Venezolana fue la peor de las ligas del Caribe. Bueno, eso sí, que ya viene siendo costumbre eso. Entre otras cosas porque uno entiende que aquí hay varios estadios que se prestan para favorecer la ofensiva, como por ejemplo el Universitario, en el cual hacen vida 2 equipos, como el José Bernardo Pérez de Valencia, como el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. También porque probablemente no hay tantos lanzadores de calidad como sí los hay en República Dominicana, que además tiene 2 equipos menos. Y eso, pues, por supuesto, también influye en cuanto a la calidad
del torneo en general. La efectividad de la 2022-2023 fue de 4.86. Eso para que lo tomen en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de cualquier pitcher. Por lo general, en cualquier torneo profesional, uno ve un lanzador con un promedio de carreras limpias permitidas por cada 9 episodios de 4 o un poco más y entiende que se trata de un pitcher que no tuvo una buena zafra. Acá resulta distinto y eso hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, vamos entonces a dar cada cual nuestro parecer. Freddy. Ajá. Me vas a tirar la pelota a mí. Mira, el primer lugar se lo di a Mario Sánchez. Si bien la diferencia de Mario Sánchez como home club al Mario Sánchez de visitante la hay, porque también como hablaba Efraín, aquí la mayoría de los parques son parques amistosos para los bateadores y el Luis Aparicio el Grande pues es lo contrario, es un pitcher para lanzadores y Mario Sánchez le sacó provecho a eso. Y yo cuando veía los números y analizaba sus números de home club y de visitante, yo decía, bueno, al final Mario Sánchez juega allí, esa es su sede, y bueno, hay que darle el mérito de que le sacó provecho al sitio donde él trabaja mayormente. Y cuando vas a ver justamente los números de todos los lanzadores, por lo ya descrito por ustedes en esta temporada, pues los números generales, globales de Mario Sánchez fueron extraordinarios. Fue la mejor efectividad de la liga. Estuvo el mejor whip. Yo creo que eso es algo para tomar en cuenta en una liga de bateo y por eso mi primer lugar fue para Mario Sánchez. El segundo, David Ramos. Cuando uno va a... Si bien los juegos ganados ya no tienen a lo mejor aquella rimbombancia que tenía en los años 80, pero bueno, David Ramos ganó 7 partidos. Y cuando vamos a ver estas estadísticas que les nombraba de efectividad y de whip, la segunda mejor efectividad y el segundo mejor whip fue el de David Ramos. Entonces, mi segundo lugar fue para el lanzador de los Bravos de Margarita. Y el tercero, Anthony Castro. Aquí dudé, de hecho mi lucha interna era entre Eric Leal y él, porque lo de Eric Leal también fue otra campaña importante para el lanzador de Magallanes. Pero me decanté por Anthony Castro, por ser el cerrador de un equipo que mira que tiene presión de los fanáticos como los Leones del Caracas. Aquí ocurre lo que hablaba Carlos hace unos instantes, la efectividad de los relevistas. Una salida, por lo general, la va a destrozar esa efectividad. ¿Qué pasa en Grandes Ligas? Son 162 encuentros. Va a tener muchas opciones para lanzar y mejorar esa efectividad. Aquí no, aquí la liga es mucho más corta, la campaña. Una salida mala te puede desbaratar la efectividad y yo me quedo con aquel lanzador contemple que a pesar de ser novato, lo vi cerrando juegos y darle victorias a su equipo. Así que esa fue mi votación. Mario Sánchez, David Ramos, Anthony Castro. Balmore. En mi caso, mi voto para el primer lugar fue hacia Mario Sánchez por motivos ya explicados por Freddy. Y hay un punto con respecto al factor ambiental de Maracaibo o cualquier otra plaza. Por supuesto que eso hay que tomarlo en cuenta en un análisis, pero solo en un escenario de cierta paridad. O sea, un split no puede signar un análisis, uno solo. Puede sí ayudar a resolver una situación de mucha igualdad, de mucha paridad, en el cual los números sean bastante equiparables, pero yo creo que los números de Mario Sánchez fueron sólidos, fueron contundentes. Haber quedado líder en efectividad, haber quedado líder en whip, haber quedado líder en innings,
en la temporada 2022-2023. Creo que hay que asignarle un valor, un pitcher que haya tenido una efectividad por debajo de 2.50 en este contexto de máxima ofensiva que tuvimos en esta zafra. Para el segundo puesto, también David Ramos. Yo tuve un poquito de remordimiento votando al escuchar a David Ramos, porque David Ramos defendía ardorosamente su candidatura, su propia candidatura. Y él decía, ¿qué más tengo que hacer yo? Yo relevé largo, yo cerré, yo abrí. Me decía, mira, abres mañana, cuando no tenía yo la planificación, cuando no estaba mentalizado, y llegaba el manager Donante, me decía, te necesito mañana para abrir, y yo lo hice. ¿Qué más tengo que hacer yo para ganar el premio? Y ciertamente tiene muy buenos motivos para defender su opción David Ramos, pero creo que el segundo lugar está bien, tomando en cuenta lo que hizo Mario Sánchez. Y en tercer lugar yo coloqué a Eric Leal. Como hemos dicho, los split y este tipo de estadísticas específicas, periféricas, no deben signar necesariamente una planilla, pero aquí lo tomé en cuenta porque tuvo esa efectividad de 3.70, un parque como el José Bernardo Pérez de Valencia, ya lo decía Efraín, es un estadio proclive a los toleteros, y aún así pudo Leal tener esa efectividad, además como abridor, con una suma de innings bastante considerable. Esa fue mi planilla. Bueno, mi planilla con respecto al premio Pitcher del Año José Carrao Bracho fue exactamente igual a la de Carlos, por las razones ya esgrimidas, pero a mí me llamó mucho la atención lo que encontré en el caso de Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, que ciertamente ha sido tradicionalmente un escenario favorable a los lanzadores, porque me costó mucho definirme hasta que conseguí el siguiente dato entre Mario Sánchez y David Ramos. La verdad, la campaña de Ramos fue tremenda, y a mí me llamó mucho la atención lo que precisamente él argumentaba, esa labor entre relevista y abridor, relevista largo, relevista corto, abridor, en ambos roles o en tres funciones. Si diferenciamos el relevista largo, el relevista corto, pues le fue bastante bien. Sin embargo, de acuerdo a Quality Sports Production, la empresa que dirige nuestro amigo Iván Medina, la efectividad durante la ronda eliminatoria en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo fue de 5.05, cosa que resulta realmente sorprendente. Entonces, ese Mario Sánchez, que tuvo efectividad minúscula en un escenario como ese, pues sin duda, y a pesar del contraste con respecto a la carretera, desde mi punto de vista, merece llevarse el premio. Por eso, pues, voté de esa forma, con Eric Leal de tercero, el ya alguna vez ganador del galardón en este circuito, una campaña de nuevo sobresaliente para Leal, muy importante ha sido en los últimos años para el Magallanes, y bueno, de nuevo en esta. Así que ese fue mi orden: Sánchez, Ramos, Leal. Hacemos una pausa y en breve regresaremos para hablar del más valioso. Regresamos al Infield Podcast y nos toca hablar ahora del más valioso. Oye, yo les confieso que creo que este fue el año en que más he demorado para hacer mi voto para el más valioso. En el caso específico de este premio, bueno, tenía muchos nombres y al final me decanté por los siguientes. Tercer lugar, Michael García. Creo que Michael García fue la pieza más importante de los Tiburones de La Guaira. Hay que tomar en cuenta la cantidad de remolcadas que consiguió Michael García, siendo primer bate, 35 impulsadas, si mal no recuerdo, siendo primer toletero de la alineación
de los Tiburones de La Guaira. Jugó un campo corto óptimo, importante también para el manager Henry Blanco y los Tiburones, para tratar de ensamblar una línea central clave, donde él fue una pieza importante para este equipo. Por eso mi voto para el tercer lugar fue para Michael García. El segundo puesto se lo di a José Cafecito Martínez. La temporada de Cafecito Martínez para los Tigres de Aragua fue clave también para este resurgir de los Tigres. Martínez comenzó un tanto timorato, por ponerle alguna palabra para definir lo que fue su inicio de temporada, y en la medida en que fue avanzando el campeonato, fue él también mejorando sus números, mejorando su actuación en el terreno, y en parte la mejora de los Tigres de Aragua creo que se debe a la actuación de José Cafecito Martínez. Y el primer lugar se lo di a Osvaldo Arcia. Yo estuve analizando Freddy Fermín, José Rondón, creo que fueron piezas importantes para este equipo de los Leones del Caracas. En el caso de Arcia, ¿por qué me decanté hacia él? Luego de que se fueron los Big Leaguers, entramos a la parte culminante, Rondón entró en un bajón y Arcia se encargó de tener el equipo arriba. Cuando uno van a revisar los números con hombres en posición anotadora, y 2 outs, con hombres en primera y tercera, en fin, momentos importantes del juego, del séptimo adelante, y revisamos los números de Arcia, nos vamos a conseguir que en la gran mayoría estuvo bateando por encima de 500 y consiguiendo una muy importante cantidad de carreras impulsadas. A pesar de que él al principio no vio mucha acción, pues al final terminó siendo el líder en impulsadas del torneo. Fue el líder en slugging, fue además líder en OPS. Así que creo que fue muy importante esta labor de Arcia. Y me quedo con una entrevista que le hizo Efraín Sabarce a José Alguacil. Recuerdo el día en que Caracas aseguraba el primer lugar. Y Efraín le preguntaba a Alguacil, bueno, sé que es un poco difícil que tú puedas dar un nombre, porque bueno, tú eres el manager, pero para ti, ¿quién es el más valioso? Freddy Fermín, José Rondón, ¿quién es el pelotero que tú crees que ha sido clave para los Leones del Caracas? Y la respuesta de Alguacil fue que él creía que todos habían hecho, todo el equipo era el más valioso por el trabajo que hicieron como conjunto, que fue clave la actuación de Fermín detrás del plato, lo que hizo ofensivamente, más lo que hizo José Rondón, pero él luego destacó la actuación de Osvaldo Arcia, porque era algo que él consideraba que había que como que darle su mérito. Por eso, en parte, también yo creo que Osvaldo Arcia es mi más valioso del campeonato. Muy bien. Carlos. Bueno, yo para el tercer lugar coloqué a José Cafecito Martínez por la magnitud de su temporada, un promedio de 390, más de 1000 de OPS, y muy importante, yo sé que algún día lograré que este premio se llame Jugador del Año, para evitar tantas disquisiciones filosóficas con respecto al galardón. Algún día lo voy a lograr, que se llame Jugador del Año y no más valioso. Bueno, pero se llama más valioso, y creo que por eso hay que tomar también en consideración el gran aporte que hizo José Cafecito Martínez en diciembre para salvar a los Tigres, sí, básicamente, y para darles oportunidad clasificatoria, como en efecto sucedió. Los Tigres se metieron en la postemporada entre los 6 que avanzaron a los playoffs, 6 de 8, pero bueno, así es la regla, así es la norma, así están las condiciones. Y yo creo que allí José Cafecito Martínez tuvo muchísimo que ver, y además la temporada en números individuales, ya sin tomar en cuenta el marco, el contexto de lo que ocurrió con los Tigres, es realmente brillante, algo tremendo lo que hizo
José Cafecito Martínez. Yo en el segundo lugar coloqué a José Rondón, porque José Rondón, además de que va a ser el productor del año por la fórmula, hizo algo de gran valor para los Leones del Caracas, que fue ir a jugar el center field, una posición que no le es propia. Y es verdad, él no fue el mejor center field del planeta. No, pero la jugó bien. Pero no desentonó. Pudo tomar batazos con cierto grado de dificultad, inclusive mientras estuvo allí. Eso tiene una gran relevancia para cualquier equipo, tener a alguien allí que al menos pueda tomar flies allí en el jardín central y que no le estén picando los batazos en los pies, como no ocurrió en efecto con José Rondón. Y repito, productor del año en la campaña 2022-2023. Y en el Sitial de honor. En el primer lugar puse a Freddy Fermín. Puse a Freddy Fermín por el hecho de haber sido un receptor brillante y un bateador brillante. Un catcher excepcional y un artillero excepcional que mientras eliminaba a casi 2/3 de los que intentaban robarle, mientras conducía al picheo del Caracas a ser el menos golpeado de la liga, bateaba por encima de 400. Los catchers tienen muy poco tiempo para trabajar su ofensiva, porque es la posición más demandante desde el punto de vista de la defensa, porque tienen que ponerse en la misma página con los pitchers. Eso pues toma también su tiempo en el día. Por eso un bateador, un catcher que batee es un ser mitológico. Y Freddy Fermín lo fue en esta temporada 2022-2023. Bueno, la verdad es que mi planilla de esta edición de Los Grandes 2022-2023 es muy parecida a la de Carlos Balmores Rodríguez y la verdad es que no hablamos a la hora de votar, cosa que por cierto yo creo no es malo que uno consulte, que uno pregunte a los colegas, a quienes reciben la planilla con respecto a su opinión sobre los premios. Porque muchas veces un compañero te puede dar algún dato, te puede hacer ver algo que en principio tú no estás observando y que puede resultarse, según tu criterio, muy valioso. Por eso yo, la verdad, no veo mal y en más de una oportunidad lo he hecho, consultar con respecto a algún premio en específico por esa razón. Pero en este caso, sin haber hablado con Carlos, pues tengo una planilla en general bastante parecida a la suya. El orden de mi voto para el premio Víctor Davalillo, el jugador más valioso, pues fue exactamente igual. De José Alberto Martínez, agregando a lo dicho por Freddy y Carlos, me llamó mucho la atención ese 440 de averaje en 45 turnos con hombres en posición anotadora. Me parece un dato muy contundente para defender el por qué José Alberto Martínez debe estar entre los 3 más votados para este premio. Luego voy con José Rondón. Además de lo ya dicho por Carlos, Rondón no solamente jugó el jardín central sin cometer errores, al menos entre aquellos que se anotan. Es cierto, muy probablemente él se equivocó 2 o 3 veces a la hora de salir a buscar un batazo y esos errores, esos hierros de cálculo no se anotan, pero en líneas generales, pues para no ser un jardinero central de planta natural, pues me parece que hizo un trabajo al menos decente en una posición como esa. José Rondón además jugó el right field, José Rondón además jugó el jardín izquierdo, José Rondón además jugó en segunda y en tercera, y en ninguna de esas 5 posiciones José Rondón cometió un error de esos que se anotan. A mí me parece realmente loable y muy importante que un manager pueda contar con un pelotero dispuesto a jugar en esas 3 posiciones y hacerlo de la forma en la que lo hizo Rondón, amén de su extraordinaria campaña ofensiva. Y luego está, sí, el caso de Freddy Fermín. Yo creo que no tengo mucho más que agregar a lo dicho por Carlos con respecto a Fermín. Solamente pues recordarles que Fermín se convirtió en el primer receptor en la historia de la liga en ganar el título de bateo. Así de complejo
pues resulta eso, no solamente en la LVP, en las grandes ligas se ha dado muy pocas veces, por lo que ya explicaba Carlos, la principal labor, la principal función, la mayor parte del tiempo de preparación de un receptor está en su labor detrás del plato, y luego como receptor para mí resultó extraordinario el hecho de comandar el picheo del Caracas de la manera sobresaliente como actuaron en el contexto de esta liga tan ofensiva, el hecho de haber sacado el 64% de los corredores que fueron a robarle, a hacer los out en una liga cuyo porcentaje general fue de 37%, solo cometió un passball en sus 36 juegos como receptor, pues hablan para mí de eso, el jugador más valioso. Yo suelo escoger para este galardón a quien considero es el mejor pelotero, el de mayor rendimiento integral, tanto ofensiva como defensivamente del circuito, sin considerar la actuación del conjunto, a menos que haya para mí un empate entre dos o tres candidatos, porque considero injusto que para un premio individual pues uno termine tomando en cuenta la actuación general de un equipo. Eso con respecto a este último galardón. De esta manera llegamos al final. Nos encantaría a cada uno de ustedes que vean este programa, que en los comentarios, bueno, coloquen ustedes también cuáles son sus votos para el premio de los grandes de la 2022-2023. Efraín Sabarce, Carlos Balmores Rodríguez, Freddy Chercia, nos despedimos y será hasta una nueva oportunidad que estaremos nuevamente en el Infield Podcast a través de Baseball Play. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Come on Bet, el parlay de siempre.